Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy vamos a leer y reflexionar sobre el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 17. Vamos a iniciar dentro de todos y con la ayuda del Espíritu Santo esa reflexión sobre ese capítulo, sobre todo ese capítulo, que nos va a llevar a entender un poco más la palabra del Señor. Estamos aún en el Antiguo Testamento, aún nos queda un poco para pasar al Nuevo Testamento, pero es importante que todos entendamos el Antiguo Testamento para saber la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, la mayor parte de las cosas. No podemos empezar la casa por el tejado si no conocemos las raíces, las bases de esa casa. La Biblia es esa casa. Tenemos que conocer los cimientos, las paredes, a ver cómo están hechas, si están en perfecto estado, todas las características de cada parte del Antiguo Testamento, para poder conocer el tejado, para conocer en qué base está sentada el Nuevo Testamento. Y el arca de la nueva alianza, que es nuestra Madre Santísima, el sagrario vivo que viene a salvarnos, nuestro Señor Jesucristo, por ese sí a nuestra Madre Santísima. Y todo por eso tenemos que seguir avanzando en esta catequesis que ya lleva su tiempo, pues son muchas funciones, muchos trabajos que hay que hacer, y entonces no es continuo como a mí me gustaría ser, la verdad es cierta. Pero bueno, se está grabando en una lista dentro del canal todos los vídeos dentro de sus reflexiones. Tengan en cuenta que los primeros que se hicieron a lo mejor no están metidos, pero ustedes miren que creo que sí que están todos hilvanados, todos correlativos, que antiguamente se daba el Evangelio y se daba se leía un capítulo de la Biblia, y se daba también, aparte de la reflexión del Evangelio que tocaba en el día, la reflexión del capítulo que se leía ese día. Y ahora solamente leemos el capítulo que corresponde que vamos continuando, por donde hemos dejado. El vídeo anterior estábamos en el capítulo 16, hoy vamos al capítulo 17, iremos avanzando hasta la completa perfección. Vamos allá. Capítulo 17. Le sucedió el trono su hijo Josafat, que mostró fuerte frente a Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y nombró gobernadores tanto en la tierra de Judá como en las ciudades de su padre Asa. Había conquistado en Efraín. El Señor estuvo con Josafat porque siguió los caminos de su padre en la primera parte de su vida y no se dio a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y vivió según sus preceptos, sin imitar para nada la conducta de Israel. El Señor consolidó el reino en sus manos. Todo Judá le pagaba tributo a Josafat, que llegó a tener muchas riquezas y gran fama.
siguió con orgullo los caminos del Señor y quitó de nuevo de Judá las colinas y las imágenes de Aserá. En el año tercero de su reinado mandó a sus jefes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que instruyesen a las ciudades de Judá. Mandó con ellos a los jevitas, Semayas, Natanías, Zebadías, Arrael, Semiramot, Jonathan, Adonitas, Tobías y Tobadonías, y a los sacerdotes Elisama y Joram, con el libro de la ley del Señor. Fueron recorriendo las ciudades de Judá y enseñando al pueblo. El pánico del Señor cundió por todos los reinos de las tierras vecinas de Judá, y no hicieron la guerra a Josafat. Más aún los filisteos vinieron a ofrecer a Josafat tributos y regalos de plata. Los árabes llevaron al rey ganado menor, 7.700 carneros y otros machos cabríos. Josafat prosperaba más y más. Construyó en Judá fortalezas y ciudades para almacenes. Tenía abundantes provisiones en las ciudades de Judá y soldados valerosos en Jerusalén. Esta era la lista por familias. Jefes militares por Judá: Adá, el jefe, con 300.000 soldados valerosos bajo sus órdenes; el jefe Jehohanán, con 280.000 bajo sus órdenes; Amasías, hijo de Zicrí, que se había consagrado voluntariamente al servicio del Señor, con 200.000 hombres; por Benjamín, el valeroso Eliada, con 200.000 hombres armados con escudo y arco bajo sus órdenes; Jehozabat, con 180.000 prontos para el combate. Estos estaban al servicio del rey, sin contar los que tenían en las ciudades fortificadas de todo Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, ¿qué podemos sacar en claro que nos pueda ayudar según este capítulo? Que si seguimos al Señor, el Señor nos ayuda. Que no estamos solos. Pero para que haya alianza, no puede ser cumplida solamente por parte de Dios. También tiene que ser cumplida por parte de nosotros, sus hijos. No podemos obviarnos de Dios. No podemos apartar de Dios a nuestro camino. Porque el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios es menos que una mota de polvo en mitad del desierto. Tienen ustedes que darse cuenta de eso, es importante. Aquí nos dice muy claramente: el Señor estuvo con Josafat porque siguió los caminos de su padre en la primera parte de la vida y no siguió a los Baales. ¿Qué significa los Baales? Aquellos sacerdotes que adoraban otros dioses, como Baal. En el capítulo del profeta Elías lo explica muy claramente cuando se enfadó y puso dos vacas, una para ellos para ritual, para ver si apagaban el fuego o si quemaban los restos de carne, y no lo hicieron. Pero cuando Elías
clamó al Señor, el Señor contestó destruyendo el altar y haciendo cenizas en los restos de la carne. ¿Cuáles son los Baales de la época actual? Aquellos que no siguen la tradición católica, aquellos que no siguen el magisterio de la Santa Iglesia, aquellos que no siguen la liturgia de la Santa Iglesia. Lo hemos visto en la JMJ estos días. Cosas que no corresponden con una verdadera iglesia. Yo estuve en Fátima a principios de julio. Ya se veían cosas que no correspondían con la fe y la doctrina católica. Y es digamos, y tuve que mandar, lo digo claro, una carta explicando que dónde y en qué parte del catecismo, en qué parte del derecho canónico, en qué parte de la doctrina de la Iglesia se estaban equivocando. Porque se están desviando del camino del Señor. Y la gente no se da cuenta. Carpas de adoración al Santísimo y lo ponen en cubos cerrados de plástico. Vasijas de plástico. No sé, hay cosas que yo no puedo juzgar ni debo juzgar, pero pidamos el discernimiento al Espíritu Santo para que valoremos si eso es correcto o no es correcto dentro de la fe de la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, altares donde no aparece una cruz en ningún sitio, donde se hace un vía crucis totalmente con rituales contrarios a la fe católica, ¿dónde vamos? Pregunto, hermanos, ¿dónde vamos? Somos parte de la Iglesia. ¿Dónde vamos? Debemos ser conscientes de que lo que hacemos está nuestro Señor triste, muy triste, porque nos estamos desviando del camino. Y esto yo le calculo y creo que no me voy a equivocar si lo digo. 2 meses como máximo y ya se inicia, ya la tribulación está. La tribulación, estamos en un tiempo de tribulación, pero la gran apostasía se va a venir encima. Ya va a venir encima. Porque lo que está pasando no es normal. No es normal. Estamos saliéndonos fuera de la tradición. Nos estamos desviando de la palabra dada por el Señor. Y la palabra que no pasará, acuérdense ustedes, la palabra no pasará. ¿Por qué se mantiene la Iglesia durante estos 2000 años? Por la palabra. La palabra no se ha cambiado en estos 2000 años. Las Sagradas Escrituras están ahí, son las mismas, pero estamos cambiando todo. Ya no nos vale ni el Concilio Vaticano II. Somos aquellos modernistas, son Baales, gente que ya con tanto acercarse al pueblo, al mundo, se apartan del camino de Dios.
Pero, hermanos, lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. No podemos servir a dos amos. O servimos al mundo o servimos a Dios. O servimos al príncipe del mundo o servimos a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Debemos ser conscientes de que el camino que elijamos solo es de una persona. Pero el que se condena será esa persona. No lo condena Dios, lo condena esa misma persona, se condena. Después no venga echando las culpas a Dios. No venga echando las culpas a que el Señor no me ha hecho caso. Si pides con fe, todo se te dará. Todo se te dará. Tenemos una chica joven que tuvo un accidente y quedó ciega y llevaba unos 5 años y aprendía a leer el braille porque no veía. Fue y pidió a la Virgen de las Nieves que rezara, y con todas sus amigas, que rezaran todas juntas. Rezaran todas juntas una gran novena. Y al final, el último día de la novena, empezó a llorar, a recibir la Santa Comunión, y al limpiarse los ojos de esas lágrimas, empezó a ver. Porque pedimos con fe, tenemos que pedir con fe, pero siempre buscamos el interés propio. Ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que me toque la lotería, que me toque aquello, me toque aquello otro. No, dice, y lo dijo muchas veces el Padre Pío. Yo tengo a un acuerdo con el Señor, dice el Padre Pío. Puedo pedir por los demás, pero no puedo pedir para mí mismo. Yo no puedo pedir para mí mismo. Incluso yo tampoco puedo pedir para mí mismo. El Señor sabe lo que necesito. Sabe lo que necesito para vivir y subsistir aquí en la tierra. El Señor me da. Se lo da a los pájaros que vuelan y no trabajan. ¿No me lo dará a mí? Claro que sí. Ya lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Cuando llama la atención a sus apóstoles. No tenéis fe. No tenéis fe. Y se dan cuenta que los apóstoles que se habían equivocado. Y avanzan. Avanzamos, caemos, nos levantamos y avanzamos. Y eso es lo que es. Y aquí en el capítulo 17 nos lo explica muy perfectamente. Muy perfectamente esta parte última, esta primera parte, del capítulo 17 del reinado de Josafat. Después, claro, ¿por qué tenían miedo las naciones colindantes? Porque sabían que tenían al Señor de su lado y tenían miedo. Pero no tenemos que tener miedo, ya lo dice incluso, se dijo en la JMJ, no tener miedo, tener temor de Dios, tener temor de Dios. Y parece que muchos sacerdotes, muchos obispos no hacen caso de eso. Y muchos obispos no hacen caso de eso. Sacerdotes, cardenales, no hacen caso de eso. Tener temor de Dios, nada más. Tenemos que ser conscientes en ese sentido.
que es distinto tener miedo que tener temor de Dios. Y cuando tienen miedo, dan regalos. Pero cuando tienes temor de Dios, das alabanza al Señor. Das alabanza, reconoces su poder. Y eso es lo que debemos ser. Dar alabanza, saber su gloria, saber su gloria. Saber de su gloria y saber que todo lo que nos está pasando hoy en día lo merecemos por nuestros pecados. Y que Él en su misericordia, aún así, nos mantiene firmes en la fe. Gracias, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Bendiciones.